la diferencia entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. No, no la sé. O sea, no me acuerdo bien qué significa, pero creo que hiper es que tienes mucho de... No sé, ¿sabes? Ay, con el hipo se supone que se engorda, me imagino, y con el hiper se adelgaza. Uy, ¿anduvieron cerquita algunas? Sí, porque harto que hemos escuchado hablar sobre las diferentes anomalías de la famosa glándula tiroides. Pero, ¿sabes exactamente cómo diferenciarlas? Es como un desorden en la tiroides, ¿tiene que ver? He escuchado, pero no tengo exactamente la diferencia. Uno, la tiroides funciona más de lo que debería funcionar y con el otro la tiroides es más flojita y por lo tanto atrasa el metabolismo. Claro, porque esta glándula que se encuentra en la parte frontal del cuello y que regula casi todos nuestros procesos metabólicos puede terminar por afectar todo nuestro cuerpo. En el caso del hipertiroidismo, la glándula tiroides no logra producir suficientes hormonas de este tipo, por lo que nuestro cuerpo reacciona de distintas maneras, como la irregularidad en los ciclos menstruales, la intolerancia al calor, la ampliación de la zona del cuello y también la pérdida de peso y de apetito. Además de producir alteraciones del sueño e incluso enfermedades oculares, en cambio el hipotiroidismo se podría decir que es todo lo contrario. O sea, se produce cuando hay baja producción de esta hormona. ¿Qué problema tuviste con la tiroides? Muy grande. La tiroides es muy grande, por lo tanto un poco más flojita y problemas también. Pero eso, hipotiroidismo, ¿no? pero eso se reguló. ¿Se reguló? ¿Cómo lo pudiste regular? Ejercicio, cambio de alimentación, cambio de vida, todo eso. Y con pastillas también, ¿o no? Sí, Eutirox, primero en una dosis alta, después una dosis media, después una dosis baja, después se semi-suspendió y después se suspendió completamente. Así es, porque síntomas como la depresión, el aumento de peso, la fatiga y la falta de concentración indican la presencia del hipotiroidismo. Ojo eso sí, chicas, porque estas dos enfermedades son muy distintas a tener cáncer de tiroides. Tuve una amiga que lo padeció y le fue bastante triste. ¿Qué le pasó? Sí. Solo el médico le dijo que tenía cáncer de tiroides y la operaron. Sé que la operación es como una incisión en el cuello y estuvo bastante mal. Una pérdida de peso bastante fuerte, casi total, digamos, el huesito. Sí, estuvo con mucho vómito, perdió todo su cabello, se puso pálida. Eso era como los síntomas principales que tenía. Así es, porque el cáncer de tiroides se origina cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada a partir de esta glándula. Ahora hay formas de poder detectarlo. Ojo con nuestro especialista en el estudio, porque podrá responder todas tus dudas. Y para hablar de todos estos temas, hipotiroidismo, hipertiroidismo y cáncer a la tiroides, ya está con nosotros un experto, el doctor Guillermo Ortiz, endocrinólogo infantil de la Clínica Bicentenario. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo nuevamente. Doctor, partamos desglosando todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre el hipertiroidismo y el hipotiroidismo? Bueno, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo son conceptos funcionales. La glándula tiroides, como todos los órganos del sistema, funciona a un ritmo, ¿cierto? Y existe una forma de funcionar que podríamos llamar normal. ¿Ya? Cuando esta función aumenta, es lo que nosotros llamamos el hipertiroidismo y tiene unas manifestaciones particulares. Cuando esta función de la glándula tiroides disminuye, hablamos de hipotiroidismo. Doctor, pero veíamos en la nota algo que llama mucho la atención y que asusta un poco, es que el 20% de las mujeres en nuestro país sufre de alguna enfermedad de la tiroides y que esta cifra va en aumento cada vez más. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Las enfermedades que pueden afectar la glándula tiroides son muchas, ¿ya? Pero la principal causa de enfermedades de la tiroides son lo que nosotros llamamos las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Dentro de lo que está la tiroiditis Hashimoto, de ahí lo vamos a explicar con un dibujito, ¿ya? Y donde está también la enfermedad de Graves. Ambas enfermedades tienen que ver con un desorden inmunológico. Nosotros los seres humanos tenemos un sistema inmunológico, ¿cierto? Diseñado para defendernos. Pero a veces este sistema inmunológico se altera y en vez de defendernos nos ataca a nosotros mismos. Esto es lo que se llaman enfermedades autoinmunes. Dentro del total de las enfermedades autoinmunes están las enfermedades que atacan a la tiroides. Y estas enfermedades autoinmunes en general son más frecuentes en las mujeres. ¿Cuáles son las manifestaciones del hipotiroidismo y del hipertiroidismo? Bueno, son como polos opuestos, se podría decir.
las manifestaciones del hipotiroidismo van a depender de la edad, pero si uno quisiera decir en general, el hipotiroidismo se podría decir como que el paciente se apaga un poco, su metabolismo, su ritmo se apaga, entonces las manifestaciones pueden ser cansancio, fatiga, síntomas que se pueden confundir con la depresión. O con la anemia. Falta de motivación, anemia, piel pálida, piel reseca, caída del pelo, alteración de las uñas, intolerancia al frío, bradicardia, cansancio, osteoporosis, deterioro del crecimiento, pubertad retrasada, en las mujeres mayores infertilidad, problemas para, digamos, para la procreación, es decir, como que todo se lentece, constipación también, disminución del tránsito digestivo. Esto podríamos decir, muchos otros más síntomas corresponderían a lo que llamamos nosotros el hipotiroidismo. Pero doctor, según lo que yo tengo entendido, o sea, porque uno se asusta cuando usted, o sea, cuando usted dice los síntomas, sobre todo, por ejemplo, en la infertilidad. Pero si es que yo la detecto a tiempo, finalmente puedo llevar una vida absolutamente normal y no llegar al punto de quedar infértil. Exacto. Bueno, lo que ocurre es que la patología tiroidea es muy frecuente y en general existen como protocolos de actuación frente a este tipo de síntomas y, por ejemplo, en el caso de la infertilidad, si una mujer está con problemas para fecundar, va al ginecobstetra, la evalúa y dentro de la batería de exámenes seguro que inicialmente van las hormonas tiroideas. Porque los síntomas, como hemos dicho, del hipotiroidismo son muy inespecíficos, se pueden confundir con muchas cosas. Exacto, claro. Por lo tanto, siempre en un chequeo básico general, los médicos piden función tiroidea, lo que permite el diagnóstico precoz. Y sobre el hipertiroidismo, ¿cuáles son sus manifestaciones? ¿Cómo sabemos que podemos tener quizás un hipertiroidismo? Bueno, es todo lo contrario. Es como que el sistema se acelera, el organismo trabaja a un mayor ritmo, a un mayor metabolismo, hay más gasto energético, entonces son pacientes que tienden a ser más delgados, a bajar de peso, a andar más tembloroso, ojos saltones, lo que se llama exoftalmo, piel sudorosa, intolerancia al calor. En vez de constipación como en el hipotiroidismo, aparece la diarrea. Así, en vez de tener bradicardia, que significa disminución del ritmo cardíaco en el hipotiroidismo. Acelerado. Taquicardia, exacto. Doctor, véngase para acá. Mire, es que lo que pasa es que yo todavía no entiendo cuál es la función que tiene la tiroides. ¿Qué hace? Porque uno dice, pucha, y no me la puedo sacar si es que sufro. Entonces te dicen, no, porque tiene un rol súper importante. Entonces, ¿por qué no nos explica aquí? Perdón. ¿Por qué no nos explica, Doc, qué es lo que hace la tiroides? Bueno, a ver, la tiroides es una glándula tremendamente importante. Y como muestra este dibujo que tenemos acá bastante bueno, la tiroides tiene una forma como de mariposa. Está ubicada por delante de la tráquea, en la parte inferior. ¿Uno se la puede tocar? ¿Se puede ver? Se puede tocar. Se puede tocar. ¿Me la puede tocar? Bueno. Tóqueselo nomás, doctora. Permiso, gírate. Para explorar la tiroides nos ponemos detrás del paciente. Ubicamos la tiroides en la parte inferior del cuello y anterior y hacemos que el paciente haga un movimiento de deglución para que la tiroides suba. Traga saliva, Constanza. Exacto. Bueno, a ella se le palpa una tiroides normal. Normal. Se ve sana también. Claro. Entonces, claro. Vamos a aclarar unos conceptos. La tiroides tiene esta forma anatómica como de una mariposa, donde hay un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un puente que las une, que también es tejido tiroideo. Partamos por la función. ¿A qué se dedica la tiroides? Bueno, la tiroides produce dos hormonas que son la T4 y la T3, y estas hormonas viajan por la sangre y actúan en todos los tejidos. Ya hemos visto que las repercusiones, tanto del hipotiroidismo como el hiper, comprometen todos los órganos. Y esta, se podría decir que la tiroides marca el ritmo al que trabaja el cuerpo. Perfecto. Los diferentes órganos. Es porque como que constantemente está secretando un hormona. Exacto, secreta las hormonas tiroideas. Ahora, la glándula tiroides, por más que es importante, no funciona así a su aire, por así decirlo. Existe una glándula más superior que está en el cerebro, que es la hipófisis, que gobierna la función tiroidea. Pero hay enfermedades que afectan a la tiroides y estas enfermedades hacen que la tiroides como que no tome en cuenta el control central que existe y la tiroides actúa por sí sola. Lo que quiere. Doctor, y hay mucha gente que, por ejemplo, que asocia el tema de cuando están con sobrepeso a tema, no, es que estoy con problemas a la tiroides. ¿Eso es tan real que la tiroides, o sea, si tenemos alguna enfermedad, nos hace subir de peso? Cuando existe el hipotiroidismo, que hemos de decir, baja el metabolismo o el gasto energético al que trabaja el paciente, existe una cierta tendencia al sobrepeso. Pero aquí hay que aclarar
que la inmensa, el 99% de los pacientes que tienen sobrepeso o obesidad no es por culpa de la tiroides, sino por malos hábitos de estilo de vida. Basta echarle la culpa a la tiroides. Exacto, es fácil echarle la culpa a la tiroides, ¿cierto? Pero no es así. Lo que sí es cierto que el hipotiroidismo disminuye el gasto energético. Pero ahora, en los niños, doctor, en nuestros hijos, que muchas mamás nos están viendo, ¿se puede detectar a temprana edad que tengan algún problema a la tiroides? ¿Cómo se puede detectar en un niño que está teniendo algún problema? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque hoy en día nosotros sabemos, todos los que hemos sido padres, ¿cierto?, que existe lo que se llama el screening neonatal. Es decir, los niños nacen y a las 48 horas se les pincha el talón y se les saca una muestra de sangre para el diagnóstico precoz de enfermedades genéticas. Dentro de esta enfermedad genética está el hipotiroidismo congénito. Es decir, hay niños que nacen y que ya tienen hipotiroidismo. ¿Y eso lo heredan de la madre, del padre o no? Algunas características de esta herencia se conocen, otras no. Pero el hipotiroidismo congénito hay de 3 tipos. Hay niños que simplemente nacen sin glándulas, no tienen. Sin tiroides. No tienen. ¿Y no van a tener problemas después? Como el diagnóstico es precoz, uno inicia rápidamente la sustitución hormonal, inicia el tratamiento antes de los 15 días de vida. Perfecto. Si lo inicias temprano, ni una repercusión. Por ejemplo, en Chile, este screening neonatal se hace desde el año 92. ¿En qué se me puede convertir esta enfermedad? Si es que yo no voy... No se va a convertir en nada malo, simplemente que las repercusiones van a ser multisistémicas, los síntomas que decíamos recién, ¿cierto? O sea, cada vez va a ir a peor. Doc, en el caso de las mujeres, no sé, de la edad de la CONI, aparece un problema en la tiroides. ¿Esto podría manifestarse en un aspecto estético? O sea, que aumente su vellosidad facial. ¿No tiene que ver con eso? No tiene que ver con el vello corporal, porque el vello corporal, el vello que es patológico, sobre todo en las mujeres, que es un vello androgénico, masculino, como la barba de un hombre, ¿cierto?, tiene que ver con hormonas que vienen o de las glándulas suprarrenales o de los ovarios. Perfecto. No de la tiroides. Muy bien. Doctor, tenemos una nueva pregunta de Carolita Figueroa, que dice: yo tengo hipotiroidismo y estoy embarazada. ¿Hay alguna posibilidad de que mi bebé nazca con tiroides? O sea, bueno, con problemas a la tiroides, me imagino. A ver, las hormonas tiroides son importantes a toda etapa de la vida. Y en la etapa de la gestación, en la formación del feto y del embrión son fundamentales. Por lo tanto, lo primero es que esta mamá tiene que estar bien controlada su función tiroidea. Y hay mamás que incluso tienen más riesgo de desarrollar hipotiroidismo durante el embarazo. Ahora, el riesgo de que ese bebé nazca con hipotiroidismo es el mismo riesgo que de cualquier otro paciente. Igual. No por el hecho de que la madre tiene, lo va a heredar el hijo. Ahora, cosa distinta, y me aprovecho de esta pregunta para dar otra información que sí es importante. A ver. Las madres que tienen hipertiroidismo, que es lo contrario, es decir, cuando se acelera la función, se inflaman los ojos. Estos hijos de estas madres sí tienen riesgo de tener consecuencias graves. ¿Por qué? ¿Qué tipo de consecuencias? Porque la mamá, como ya dijimos que es una enfermedad antiinmune, la mamá produce anticuerpos contra su glándula, estos anticuerpos pueden atravesar la placenta, entrar en la sangre del feto y producir un hipertiroidismo en el feto dentro del vientre materno o un hipertiroidismo en el recién nacido al momento de nacer. ¿Y qué le genera a ese feto, a ese ser que viene en camino? Bueno, hay mayor riesgo de muerte fetal, mayor riesgo de retraso del crecimiento intrauterino, bocio, taquicardia, y al nacer pueden hacer lo que se llama una tirotoxicosis, un hipertiroidismo grave, con hipertensión, insuficiencia cardíaca. Puede ser muy, muy grave. Importante. Ojo, esto es raro, pero si uno no está atento a que esta mamá que tiene hipertiroidismo a controlar a ese niño, puede ser una catástrofe.